La tierra se estremeció bajo los pasos de los gigantes, y los cielos se inclinaron ante el peso de la corrupción. Los vigilantes, aquellos que otrora servían en la presencia del Altísimo, habían cedido a la tentación y se habían lanzado a la oscuridad del mundo de los hombres. Sus alas, antes resplandecientes, ahora llevaban la carga de la transgresión. De sus uniones prohibidas con las hijas de los hombres nacieron los nefilines, seres inmensos, de fuerza y arrogancia incomparables, que impusieron su voluntad sobre todo y todos. Donde pisaban, la tierra se rajaba. Donde reinaban, la violencia consumía a los pueblos. No había justicia, no había temor de Dios, solo el dominio implacable de los hijos del pecado. La sangre de los inocentes manchaba los ríos y los clamores de desesperación resonaban entre las montañas. El mundo ya no era como fue creado, se había convertido en un campo de tinieblas, un lugar donde lo sagrado era pisoteado por aquellos que se creían dioses. Pero el Altísimo no duerme, ni guarda silencio ante el clamor de los justos. Desde los cielos, Él vio la corrupción extenderse como un cáncer sobre la creación, vio a los hombres doblar las rodillas, ya no para adorarlo, sino para servir a los tiranos nacidos de la transgresión. Y entonces su decisión fue tomada. La tierra sería purificada, lavada de toda iniquidad. La voz del Señor tronó en los cielos y los cimientos del mundo temblaron. Los ángeles aún fieles recibieron sus órdenes. El arcángel Miguel, comandante de los ejércitos celestiales, alzó su espada llameante y las puertas del juicio se abrieron. Las nubes se oscurecieron, los vientos bramaron como fieras desatadas y los primeros signos del diluvio comenzaron a manifestarse. Era el anuncio del fin para aquellos que desafiaron al Creador. Los primeros días trajeron lluvias incesantes, como si el propio cielo llorara por el destino de la humanidad. Pero pronto, la tormenta dejó de ser solo lluvia y se convirtió en un rugido ensordecedor, una fuerza destructora que no dejaría nada en pie. Los ríos se desbordaron, las montañas fueron engullidas y aquellos que antes caminaban orgullosos sobre la tierra ahora luchaban contra la corriente implacable. Los nefilines, gigantes de fuerza descomunal, resistieron al inicio, clavando los pies en el barro, escalando los picos más altos, pero ni siquiera su poder pudo eludir el decreto divino. El peso de sus pecados los arrastró hacia las profundidades y sus gritos de desesperación fueron ahogados por la furia de las aguas. Las ciudades se desmoronaron como polvo al viento y los reyes tiranos que antes imponían miedo a los hombres se convirtieron en nada más que sombras ahogadas en el olvido. Y las mujeres que se habían unido a los vigilantes, el juicio también vino sobre ellas, pero de manera diferente. Sus cuerpos fueron llevados por las aguas, pero sus almas fueron condenadas a vagar entre los abismos, transformadas en espectros de lo que un día fueron. Algunas tradiciones dicen que fueron malditas a vivir en los mares, atrapadas entre los reinos de los vivos y de los muertos, atrayendo a los incautos con sus lamentos eternos. Cuando la tormenta ruge y las olas se alzan como murallas, se dice que es posible oír sus llantos mezclados con el viento, un recordatorio de que nadie puede desafiar la orden del Creador impunemente. El diluvio no fue solo un castigo, sino una lección inmortal. El mal puede crecer y dominar por un tiempo, pero la justicia de Dios siempre prevalece. Durante 40 días y 40 noches, la furia de las aguas no cedió. El mundo, otrora vibrante, ahora era solo un vasto océano sin vida a la vista. Pero en las alturas, por encima del juicio que consumía la tierra, el arca flotaba, portando la promesa de la continuidad. Noé y su familia, los únicos salvados por el Señor, eran testigos silenciosos del fin de una era. Oyeron los truenos, sintieron el feroz vaivén de las olas y percibieron, con una mezcla de temor y reverencia, que estaban rodeados de un silencio aterrador.
No había más gritos, no había más gigantes, ni ciudades imponentes, solo la inmensidad de las aguas y el recuerdo de lo que fue destruido. Los pecados de los vigilantes y sus descendientes habían sido lavados, pero las cicatrices de la corrupción permanecerían en los relatos que vendrían después, una advertencia para las generaciones futuras. Mientras la tierra era purificada, los cielos se movían de acuerdo con la voluntad del Altísimo. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, recibió la orden final. Los ángeles caídos que habían desafiado al Creador no solo serían castigados, sino encarcelados hasta el día del juicio final. Uno a uno, los vigilantes fueron cazados, se les arrancaron las alas, su gloria fue consumida por la sentencia divina. Samyasa, el líder de la rebelión, fue el último en ser llevado. Sus ojos antes altivos ahora reflejaban el peso de su condena. Con grilletes invisibles, Miguel y sus guerreros lanzaron a los rebeldes a un abismo profundo, sellándolos en tinieblas insondables. Su castigo era eterno, y su nombre se convertiría en un susurro prohibido entre los pueblos, un recordatorio de que hasta los más poderosos caen ante la justicia divina. El tiempo pasó y las aguas comenzaron a bajar, revelando un mundo transformado. Donde antes había reinos de opresión y templos erigidos a la soberbia de los gigantes, ahora solo quedaban escombros sumergidos, fantasmas de un pasado condenado. El aire aún llevaba un olor a muerte, y los cuerpos de los poderosos yacían olvidados en el fondo de los mares, disolviéndose en la corriente implacable. Pero sobre todo, reinaba el silencio de una tierra renacida. Noé y su familia, al descender del arca, pisaron un suelo húmedo y sagrado, la primera página de una nueva historia. El Señor hizo un pacto con ellos, sellando su promesa con el arco iris en el cielo, la prueba de que jamás destruiría el mundo de esa manera nuevamente. Pero la advertencia estaba allí, clara como la luz. El corazón de los hombres debía mantenerse alejado de la corrupción, pues el juicio siempre vendría para aquellos que desafiaran la orden divina. Sin embargo, las sombras de los nefilines no fueron completamente borradas. Sus hechos sangrientos y sus secretos prohibidos permanecieron como ecos en civilizaciones futuras. Susurros de su existencia se esparcieron entre los pueblos que los recordaban en leyendas e inscribían sus memorias en piedra. Algunos decían que los espíritus de los gigantes no hallaron descanso, condenados a vagar por el mundo, influyendo en reyes e imperios que se levantarían con la misma sed de poder. Otros creían que sus descendientes, aunque reducidos, aún caminaban entre los hombres esperando la hora de restaurar el dominio perdido. Pero la verdad estaba sellada en el decreto de Dios. Jamás volverían a reinar. El diluvio fue el fin de su era, y la justicia divina aseguró que su ruina sirviera de alerta para todos los tiempos venideros. Pero mientras los gigantes eran barridos de la tierra y los vigilantes sellados en su prisión de tinieblas, aún se desarrollaba una disputa en las alturas, pues incluso entre los reinos celestiales había aquellos que no aceptaban el designio de Dios sin contienda. Cuando Moisés, el gran líder de Israel, cerró los ojos por última vez, comenzó una batalla silenciosa. Su cuerpo, sagrado y marcado por la presencia divina, se convirtió en objeto de una disputa invisible. Miguel descendió para cumplir la orden del Señor, pero encontró oposición en Lucifer, el enemigo de todas las eras. El ángel caído no reclamaba a Moisés por compasión o derecho, sino por el deseo de corromper, de transformar incluso a los más santos en instrumentos de su rebelión. Lo que él quería no era solo un cuerpo, sino un símbolo, algo que pudiera torcerse para engañar a aquellos que aún buscaban la verdad. Sin embargo, el poder de las tinieblas jamás podría prevalecer contra la voluntad del Altísimo. Miguel,
Con su autoridad incuestionable, no cedió a la provocación de Lucifer, no discutió, no negoció, simplemente pronunció las palabras que pondrían fin a la disputa. El Señor te reprenda. Y con ello, el enemigo fue silenciado, obligado a retroceder ante la justicia divina. El cuerpo de Moisés desapareció, llevado a un destino desconocido, oculto de los ojos de los hombres. No sería un ídolo, ni se convertiría en un objeto de veneración o profanación. Su papel en la historia había sido cumplido y su nombre permanecería grabado en las Escrituras como testimonio de la fidelidad al Dios vivo. Pero la batalla entre la luz y las tinieblas estaba lejos de terminar. Vendrían otros conflictos y la lucha por el destino de la humanidad continuaría hasta el tiempo determinado por el Creador. Los siglos pasaron y el cuerpo de Moisés nunca fue hallado. Su nombre, sin embargo, resonó a través de las generaciones, no como un misterio sin solución, sino como un símbolo eterno de la alianza entre Dios y su pueblo. Entonces, cuando llegó el tiempo de la revelación, Moisés reapareció junto a Elías en el monte de la Transfiguración. Allí, ante Pedro, Santiago y Juan, habló con Jesús, el Hijo del Dios vivo, sobre lo que estaba por venir. No había más sombras, no había más disputas por su cuerpo, solo la gloria de la presencia divina envolviendo a los presentes. Era un testimonio de que aquellos que pertenecen al Señor jamás son olvidados y que la justicia de Dios siempre prevalece sobre los intentos del enemigo. Lo que Lucifer había intentado reclamar para sí, Dios lo elevó aún más alto, haciendo de Moisés parte de un plan mucho mayor de lo que cualquiera podría comprender. Y tal vez, al final de los tiempos, Moisés regrese una vez más. Algunos creen que él será uno de los 2 profetas que enfrentarán a la bestia y testificarán contra el imperio de la oscuridad. Pero, independientemente de lo que esté por venir, la lección ya fue dada. Los vigilantes cayeron, los nefilines perecieron, los corruptos fueron lavados del mundo, pero la verdad del Creador permanece inquebrantable. La historia de la rebelión, del juicio y de la redención no es solo un relato antiguo, sino una advertencia eterna. Todo poder que se levante contra Dios, por más grande que parezca, será destruido en el tiempo señalado. Toda transgresión será cobrada y todo justo será honrado. El diluvio, la caída de los vigilantes, la disputa por el cuerpo de Moisés, todo apunta a un mismo destino, la victoria final de la luz sobre las tinieblas. Y esa fue la increíble historia de los vigilantes, de los nefilines y de la disputa por el cuerpo de Moisés. Un relato épico de rebelión, juicio y la supremacía de la voluntad de Dios. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta abajo desde dónde estás viendo y qué es lo que más te llamó la atención de este relato. Y por supuesto, no olvides dejar tu like, porque eso ayuda mucho a difundir este contenido. Suscríbete al canal para más historias impactantes como esta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.